Bueno, yo voy a hablar sobre los arcoíris. Los arcoíris se forman por la luz y la lluvia, pero siempre necesitamos que haya luz, porque si puede haber lluvia o no, no importa, porque también puede salir si hay, digamos, cogemos una manguera y la prendemos y hay luz, se podría formar un pequeño arcoíris en el agua. Pero nosotros nunca miramos de forma científica o de esa manera el arco iris, solo vemos algo hermoso y colorido. Entonces lo que yo voy a explicar es por qué, digamos, cuando nosotros miramos cuando nosotros miramos el arco iris, no vemos un rayo de sol andillándonos los ojos, sino que pues vemos solo el arco iris, y eso es causa de que el sol está en nuestras espaldas. Por esto no hace que cuando vemos el arco iris nos debe doler de ojos. Bueno, entonces voy a explicar lo científico del arco iris. Entonces, cuando la luz solar incide sobre las gotas de agua, estos se encargan de reproducir el arco iris en un ángulo de 138 grados. Entonces, esto lo dijo René Descartes en 1637, cuando descubrió que ese era el ángulo del arco iris. También sabemos que si el arco iris se mueve en muchos ángulos, pero siempre tiene que estar en un ángulo preciso para poder verlo de la forma en que lo vemos. Siempre tiene que estar en 138 grados. Digamos, cuando hay mucha lluvia, vemos los colores más fuertes. No los vemos tan opacos como cuando hay muy poquita lluvia. Si hay mucha, vemos los colores mucho más fosforescentes a cuando los vemos cuando hay poquita lluvia. Cuando los vemos cuando hay poquita lluvia, vemos colores opacos, más bien pasteles. Bueno, ahora voy a explicar cuál es la causa de que se formen los arcoíris. Esto es causa de que primero la gota de lluvia se le refleja la luz del sol, y esto causa que se afecte, entonces se mueve hacia un extremo opuesto del sol, por eso es que está atrás, como lo comentaba antes. Entonces, esto causa que veamos, adelante el arco iris y no podamos ver el sol. A lo largo de toda la historia, varios científicos han intentado experimentar acerca de lo que es la luz. Por ejemplo, Descartes y Newton fueron uno de los primeros que intentaron hacer esto. Yo voy a hablarles de Newton acerca de cómo él, con su experimento del prisma, experimentó cómo se descompone la luz. Newton agarró dos prismas que para su época eran bastante baratos, pues se usaban como juguetes para los niños. Agarró los dos prismas y se metió a un cuarto oscuro, dejando pasar la luz del sol por el hueco de una ventana. Puso el prisma por enfrente de la luz de la ventana, y dándose cuenta que cuando la luz blanca atravesaba el prisma, se descomponía en diferentes colores. A Newton le faltaba por demostrar dos cosas: si era el prisma la que le daba el color a la luz, o la luz blanca era la mezcla de todos los colores. Esto lo demostró nuevamente poniendo el segundo plasma por enfrente de la luz descompuesta en varios colores, y así cada color se fue descomponiendo en el cierto ángulo que Newton ponía el prisma. Es así como al día de hoy nos damos cuenta que los colores son ondas, y dependiendo de su longitud, si su longitud es mayor, se van acercando al color rojo, o si su longitud es menor, se van acercando al color violeta. Al momento que fueron avanzando las investigaciones y la ciencia, se descubrieron o se demostraron 4 ecuaciones, que son las ecuaciones de Maxwell, que describen las diferentes formas de las cuales se propaga la luz en un espacio. Son estas. ¿Quién no se ha quedado extasiado alguna vez por el arco iris? ¿Cuántas leyendas no hay sobre él?
acerca de ese conjunto de colores que flotan en el aire. Hola, chiquita. 1667, Snell publicó la ecuación de la ley de la refracción por todos conocida. No obstante, a nosotros nos interesa el ángulo con respecto al central, el cual equivale a 2 por B reflejo menos 2B reflejo. Por trigonometría elemental, seno B inicial es igual a A sobre R. Lo que aplicaba la ley de Snell, haciendo un aire igual a 1, obtenemos seno de B inicial es igual a A sobre R y seno de B reflejo es igual a A sobre N por R. Hagamos por comodidad X igual a A sobre R, lo que nos da seno B inicial es igual a A sobre R y seno B reflejo es igual a A sobre N por R. Cuando observamos algo, solo observamos aquello que es reflejado o emitido, lo cual genera un haz de luz que se dirige hacia nuestros ojos. De este modo solo vemos aquel haz de color que vaya en dirección totalmente recta hacia la pupila, por lo cual necesitaremos más de una gota para ver un arco iris. Descartes simplificó el estudio del arco iris, reduciendo el caso al estudio de la trayectoria de un rayo de luz dentro de una gota de agua esférica suspendida en la atmósfera. El arco iris puede aparecer no solo en la atmósfera, sino donde tengamos una gota de agua en suspensión y luz del sol detrás de nosotros iluminándola. Como algunos casos es en el baño. La explicación de Descartes se basó en la refracción y la reflexión de la luz dentro de la gota e hizo una gráfica de la trayectoria seguida por los diversos rayos. Una buena aproximación es suponer que los rayos que salen radialmente del sol llegan paralelos a la gota que por estar sola, el sol a gran distancia. Todo esto fue publicado en su libro El discurso del método, publicado en el año 1635. Como pueden ver en esta gráfica, el rayo 1 entra en la gota a lo largo del diámetro y se refleja en la misma dirección que traía el segundo, que entra por encima del primero, sale en la dirección marcada por 2, por debajo y próximo, formando un pequeño ángulo. Seguimos estudiando el comportamiento de rayos que entran cada vez más separados del primero. Al llegar al rayo llamado L, se alcanza una desviación con el rayo incidente de 42 grados y el conjunto de los rayos entrantes entre el L y el M salen todos concentrados sobre la misma desviación de 42 grados. Para rayos rojos, Descartes dijo que se concentraban entre 41 grados y 42 grados por encima del rayo M, se desvían mucho y no concentran su energía en la zona del ojo observado. Nota importante, los rayos que producen la visión del arco iris están entre el L y el M y se reflejan todos concentrados teniendo una desviación con el que viene del sol en unos 42 grados. Descartes demostró que para observar el arco iris debemos mirar las gotas con un ángulo de 42 grados respecto a la línea que une las gotas del sol. Y tal como se ve en la siguiente figura, el radio angular del arco iris es de 42 grados. Esto es lo que origina que lo veamos sobre un arco. ¿Por qué el arco iris tiene forma de arco? Podemos tomar las goticas de agua como pequeñas esferas. Al momento en que los rayos del sol infrarrojos chocan contra el agua, contra la esfera, o sea la gotica, unos siguen derecho y otros se refractan. Es decir, estos toman una desviación en forma de U. Podemos ver cómo se forma el arco iris a través de la siguiente gráfica que muestra rayos solares, cómo los rayos solares inciden sobre la gota. Ahora bien, el arco iris es totalmente circular. Lo que pasa es que nosotros solamente vemos la mitad debido a que la luz choca con la Tierra. Se puede calcular la ecuación a través de la siguiente ecuación sinusoidal. ¡Ya! Bueno, para entender lo que es el fenómeno del color, tenemos que tener dos términos, la refracción y la reflexión. En el caso en el que un rayo de luz va a atravesar la frontera entre dos medios, sea digamos el aire y el agua, una parte de la luz va a rebotar, mientras que otra parte va a continuar al siguiente medio, pero va a cambiar ligeramente su trayectoria. En el caso en el que rebota es la reflexión, y en el caso en el que continúa es la refracción. Para conocer la dirección que va a tomar el rayo de luz, en el caso de la reflexión es fácil, ya que va a tomar exactamente el mismo ángulo que con el que venía.
Mientras que con la refracción necesitamos tener la ecuación de la ley de Snell, la cual vamos a pasar allá a verla. Bueno, aquí está la ley de Snell, la cual es n1 por seno de teta 1 es igual a n2 por seno de teta 2, donde n es el índice de refracción y es igual a la velocidad de la luz en el vacío, que sería c, sobre la velocidad de la luz en el medio, la cual sería, en este caso, pues, el aire o el agua, como en el ejemplo anterior, ¿no? Aquí, esta línea roja sería la luz, ¿sí? Vendría aquí y aquí, donde es la frontera entre los dos medios, que supongamos que aquí arriba sería el aire y aquí abajo sería el agua. Aquí en este punto, donde entra en el agua, va a cambiar de dirección, ¿sí? Formando un ángulo diferente a este. Donde aquí sería pues teta 1, que pues vendría a ser aquí, y teta 2, que vendría a ser este mismo. Y el índice de refracción es cada uno en la velocidad en el medio. Por lo tanto, sería la velocidad en el vacío sobre la velocidad en el medio correspondiente. Aquí sería la velocidad en el aire y aquí sería la velocidad en el agua. Y así es como sacamos el índice de refracción. Bueno, ahora hay que tener claro que el índice de refracción en algunos casos es una constante, pero en otros no, como por ejemplo en el caso de la luz, que se descomponen los colores y cada color tiene su propio índice de refracción, por lo que cuando se van, o por lo menos cuando hay ese efecto de refracción en los colores, cada uno se va a desviar más o menos que el otro. Gracias por ver los Watermáticos. Suscríbete y dale like si quieres. Recuerda, hashtag cuidemos el agua con las matemáticas. Gracias por ver los Watermáticos. Suscríbete y dale like. Hashtag cuidemos el agua con las matemáticas. Gracias por ver a los Watermáticos. Dale like y suscríbete. Hashtag cuidemos el agua con las matemáticas. Gracias por ver a los Watermáticos. Suscríbete y dale like. Hashtag cuidemos el agua con las matemáticas. Gracias por ver a los Watermáticos, suscríbete y dale like. Hashtag cuidemos el agua con las matemáticas.